Bueno, Claudio es gestor cultural, productor, docente, periodista, investigador, autor y editor de publicaciones sobre cultura y desarrollo social. Es miembro del Consejo de Dirección del Instituto Nacional del Teatro, evaluador de proyectos del Ministerio de Cultura de la Nación. Bueno, bienvenido. Lo convocamos a Claudio para que charle sobre lo que nos convoca hoy, sobre el arte, la salud y la educación. Y Yamila Villalba, ella es trabajadora de la escuela, compañera nuestra, y además es artista plástica. Así que, bueno, Hola, buenos días a todos, todas, todes. Es hermoso lo que se ve acá, tengo que decirlo, me emociona. La verdad es que es un gusto, no nos conocíamos personalmente con Claudio, poder, como dijo Mario, un espacio de encuentros para renovar sentidos. Bueno, como me presentaron mis compañeras del equipo del SEBA, yo soy artista plástica, trabajo en el Ministerio de Salud, en la Escuela de Gobierno en Salud Florel Ferrara hace 25 años. Empecé allá hace tiempo creyéndome una estudiante de plástica que no entendía muy bien qué hacía dentro del Ministerio de Salud. Bueno, creo que todo ese camino recorrido hoy cobra otro sentido viéndolos a ustedes y habiendo escuchado a los compañeros que nos antecedieron y que le dieron el marco a este conversatorio que vamos a tener con Claudio. Así que bueno, les doy la bienvenida a todos, todas y todos. Y bueno, vamos a escuchar y ver mucho del trabajo de investigación que desarrolla Claudio y que bueno, me imagino que para ustedes, la mayoría son estudiantes del SEBA, se estarán preguntando, bueno, ¿no? ¿Qué motivó a Claudio a hacerse preguntas, a establecer hipótesis en relación a cómo transforma nuestra realidad el arte en las prácticas de salud? Y también, bueno, cómo lograste sistematizar y hoy difundir y presentar tus conclusiones parciales. Así que bueno, te cedo la palabra para que nos cuentes un poco cómo fue ese camino. Gracias. Hola, bueno, muy buenos días ante todo. Gracias a quienes organizan esta Interseba por dar la oportunidad de estar aquí, de invitarme y escuchar a quienes nos antecedieron y ver un poco la orientación, el panorama de cómo está la cuestión y la proyección futura. Es bueno estar acá con tanta gente y de golpe pensar que es tanta gente saludable, ¿no? Todos ustedes, me imagino que están muy sanos, más que el promedio de la población. Y además, encima son promotores de salud. O sea, que creo que tienen un buen equilibrio físico y mental para contagiar y entusiasmar a otros. Así que los felicito. Y si no están en esa situación, por lo menos quiero que ustedes tengan confianza en que la van a lograr. Así que felicitaciones por ese camino que eligieron ante todo. Estaba pensando qué responderle, no sé. Yo me fui encontrando por casualidad a partir de un trabajo que tenía desde los 90, que era de periodismo cultural. Hacía un periódico que se llamaba Artes Escénicas, trabajaba con queridísima Julia, compartimos con esos años tareas por ahí. Y en ese estar recopilando información cultural, fui encontrando un montón de experiencias muy valiosas
que no tenían que ver con lo que yo habitualmente entendía por el arte. ¿Sí? Era arte aplicado con otro sentido. O sea, ya no era la obra artística final, la obra de teatro, un libro, una película, sino que había algo más allá. O sea, ¿por qué la gente estaba haciendo eso? ¿Por qué la gente iba a hacer una función a un bar, a una villa? ¿Por qué quería trabajar en un hospital? ¿Por qué trabajaba en alguna otra cuestión? Que principalmente era modificar realidades. Alguien visualizaba un problema en un lado y decidía hacer su pequeño aporte e ir a aportar su trabajo artístico en mejorar esa realidad. Puede ser una función, recolectando alimentos, en fin, cada uno iba encontrando sus formas. Lo más interesante, mirado ahora hacia la perspectiva de ya casi 3 décadas, es que en ese momento había mucha gente trabajando por intuición. Hacían porque sentían la necesidad, porque el arte social, porque después yo comencé a identificarlo, catalogar, clasificar como arte social, era una visualización de toda esta gente que pensaba el arte más una acción transformadora, o sea, básicamente una acción política, porque la política es nada más ni nada menos que transformar realidades, independientemente de las ideologías que nos tenga después. Entonces, el arte, más el sentido de solidaridad, producía este deseo de transformar realidades. Y entonces empezó para mí a conformarse este campo de lo que tenía que ver con el arte social. El arte más allá de su sentido de producción de un bien cultural, de un libro, de una película, de un tema musical, sino que lo importante era ver toda la transformación que se iba generando con ese hecho o con esa intención, siquiera a veces, hasta en todas sus etapas, en todo su proceso, para producir mejoras para la persona individual, para los grupos, para las instituciones, incluso para la comunidad. Todo depende del nivel de proyecto. Cuando estaba visualizando tanta cantidad de proyectos que estaban trabajando ahí, me pareció necesario en ese momento, ya pasada la crisis del 2001, por el 2003 organizamos las primeras jornadas de cultura y desarrollo social, que la idea era juntar a proyectos que estaban trabajando con este perfil en una instancia de poder hacer intercambio, de mostrarse, de pensarse, de visualizarse como un conjunto de gente que estaba trabajando más o menos en lo mismo. Empecé con una idea de invitar a 12 proyectos que tenía identificados que estaban trabajando con muy buen desarrollo de calidad artística y de organización. Y cuando se fueron enterando más cantidad de proyectos y cada uno de ellos a su vez invitando a otros, terminamos siendo 74 personas, 74 grupos de proyectos en esas primeras jornadas. 3 o 4 años después seguimos haciendo las jornadas y en las últimas ya había cerca de 400 proyectos que participaban de las jornadas. O sea, lo que era la cantera de experiencias reales era enorme, muy amplia. Entonces, ¿cómo era que todo eso existía y no era visualizado prácticamente ni por el gobierno? Alguna que otra fundación empresaria financiaba algunos proyectos y el campo de las organizaciones no gubernamentales no se visualizaba como red o conjunto que trabajaban en estos temas, eran todos emprendimientos individuales. Ahora, ¿por qué es importante la posibilidad del arte como herramienta transformadora? En principio, para mí, la principal cuestión es que el arte genera nuevas realidades, ¿sí? El arte muchas veces tiene que ver con el individuo, sobre todo en las arteterapias, musicoterapia, danzaterapia, tiene que ver con el individuo y su problemática específica. Pero muchas veces también lo que es el hecho artístico implica la necesidad de un espectador y de participantes, sobre todo en disciplinas como el teatro, donde aparte hay que poner el cuerpo concretamente para todo esto. Y en ese hecho artístico se produce un montón de situaciones donde empieza a producirse este proceso de la transformación. En un taller literario, en un taller de guión, de radioteatro o lo que sea, se comienzan exponiendo ideas, sensaciones, y
cuando la persona muchas veces logra salir de su rollo, su diálogo interior y plasmar en un cuaderno lo que le está costando vivir, lo que está padeciendo y todo eso, entonces empieza un proceso de separación de esa situación problemática que está sufriendo y puede empezar a visualizarla de otra forma. Por mencionar un proyecto, en Salta había un altísimo índice de suicidio adolescente. Una propuesta de generar talleres de radioteatro donde la temática era que los jóvenes contaran experiencias problemáticas del colegio, por ejemplo. Entonces, en ese simple proyecto, los adolescentes estaban exponiendo lo que eran las dificultades que vivían, no ya necesariamente los docentes que hacían la observación externa o los trabajadores del sistema de educación, sino que el proyecto en sí ya promovía la generación de un material para visualizar la problemática de ese lugar. El solo hecho de que un adolescente pudiera contar qué le estaba pasando, ya de por sí era terapéutico, ¿sí? Estaba contándole a alguien, aunque sea un pedazo de papel y después leerse a sí mismo, eso que le estaba sucediendo. Ese mismo proceso, pasado a otras instancias, genera transformación también en los grupos o en comunidades mismas. Ahora quiero pasar una serie de videos, de ejemplos muy potentes de cómo se puede generar reclamos, denuncias, plantear problemáticas en todo el mundo. Tuve la suerte por ahí de recorrer algunos países mirando a realizar este perfil de experiencias y la riqueza que hay es enorme. ¿Y por qué es enorme? Porque el arte tiene esa posibilidad, no tiene límites. Nuestro cuerpo físico tiene limitaciones muy concretas, pero la imaginación no. Y el arte trabaja en esa área, en la imaginación. El arte puede imaginar absolutamente cualquier cosa. ¿Sí? Puedo escuchar comentar que hay trabajos que han hecho ustedes sobre teatro en campañas de dengue. ¿Sí? ¿Alguien está trabajando en eso? ¿Había por ahí alguien? Sí, lo hicimos el año pasado como experiencia. Sí, el año pasado. En la escuela con alumnos, cuando estábamos trabajando el tema de que surgió como propuesta hacer una obra de teatro para trabajar con los niños de 4 años, que era el dengue y cómo prevenirlo. Perfecto, bien. Ahora, ¿por qué eso? ¿Qué los llevó a realizar esa tarea? ¿Desde dónde? La intuición de la necesidad que estaba latente en la comunidad de esa problemática y ver cómo abordarla, o había una investigación profunda de todas las posibilidades de herramientas artísticas y eso. En realidad, la temática era dengue porque el año pasado en la provincia de Buenos Aires el dengue fue un tema prevalente, un problema de salud prevalente, y pensábamos en el trabajo de prevención. Y con niños de 4 años no sabíamos, porque nosotros teorizamos sobre cómo prevenir, qué es el mosquitito, no nos costaba pensar cómo transmitirle eso a un niño de 4 años. Entonces se nos ocurrió armar una obra de teatro. Se nos ocurrió armar una obra de teatro con la propuesta de que había algunas personas que estaban en una casa y había un par de alumnos, porque lo hicieron todos los alumnos, eran mosquitos que se metían en la casa, revoloteaban. Bueno, así los chicos lo reentendieron y nosotros nos divertimos bastante también, fue muy lindo hacerlo. Perfecto. Básicamente desde el deseo de la comprensión de la realidad, aplicaron la herramienta que tenían a mano, lo hicieron con muchas ganas y produjeron un resultado concreto. El arte tiene un montón de elementos concretos que son muy potentes para penetrar en la comunicación. No hay una mediación intelectual cuando ustedes escuchan un tema musical. ¿Les gusta o no? Si ven un cuadro, les llega o no. Si ven un espectáculo coreográfico, nos puede emocionar o no. Pero no hay una racionalidad. Eso es posterior. Primero hay una sensación,
una emocionalidad al respecto. Y eso es lo más potente que tiene justamente la herramienta artística para llegar a cualquier tipo de destinatario. Ustedes pueden generar una obra solo con trabajo corporal y la pueden llegar a poner en cualquier lugar de África o Asia y la van a entender igual. El mensaje es directo, no hay ninguna otra mediación, y que ustedes sean unos buenos intérpretes van a lograr su objetivo. Por eso es tan potente. Ser potente también es peligroso. O sea, de hecho, la publicidad utiliza las herramientas artísticas, el cine, el audio, la música, la actuación, para vender productos. Es una posibilidad. Nosotros podemos elegir utilizar la herramienta artística para transformar realidades. Ahí reside en este poder que tiene el arte para transformar y comunicar. ¿Cuál es un poco la dinámica? ¿Pasar videos? Vamos a pasar los videos. La idea, no sé cómo pasar a la computadora, la idea es, se generan. Soledad, no, fuera. Ah, no, porque es la dueña de la. Sí, por favor. Bueno, acabo de hacer una foto de ustedes, así nada más que del sector que se ve para allá. Les voy a pedir una brevísima colaboración para explicarles mejor un poco la idea. ¿Pueden ponerse de pie un par de segundos nomás? Bien, perfecto. Muchas gracias. Pueden sentarse. Lo que acabamos de hacer es un ejercicio simplísimo que tiene que ver con percibir lo que es el poder transformador del arte. Existe una realidad inicial. Una vez que el artista incide en esa realidad, modifica y genera otra realidad distinta, que fue post-intervención. Ese es el poder que tienen cualquiera de ustedes que están trabajando sobre las realidades, ¿sí? Si uno mira una foto inicial, estaban todos sentados, en la segunda foto están todos parados. Cualquiera externo que haga una lectura de esas fotos puede ver claramente que hay dos realidades distintas. La cuestión es, cualquiera de ustedes puede generar esa otra realidad. De hecho, todo el mundo trabaja permanentemente en generar esa otra realidad. Por eso es tan potente el arte como una herramienta de transformación. Por eso muchas veces es tan temido también el arte como herramienta de transformación, y es de las primeras cosas que las dictaduras en general intentan bordar. Podemos retomar algo antes. Vamos a ver, tenemos unos minutitos que ya resolvemos la cuestión técnica para que puedan ver los videos y todo el material que trajo Claudio. Pero a mí me gustó mucho lo que comentó Mario, esto de que el arte, en relación a lo que vos así hiciste, vos nos hiciste hacer recién, que el arte existe porque la vida no alcanza, ¿no? Hay espacio que el arte nos aporta de lo que no podemos a veces poner en actos solos en nuestras casas, o que no podemos resolver individualmente, y el arte con los lenguajes artísticos, podemos decirles también, vienen a ampliarnos ese horizonte, ¿no? Yo creo que seguramente nos vas a compartir en las experiencias que fuiste grabando. ¿Cómo fue ese proceso de llegar a un territorio, encontrarte con los colectivos artísticos que ya estaban activando ahí? ¿Y cómo fue tu mirada? ¿Es una mirada, digo, investigador? ¿Fue una mirada de distancia o una mirada donde vos te implicabas como investigador en los procesos creativos de esos colectivos artísticos que ya estaban accionando en el territorio? No sé si
si lo vamos a ver en los videos o nos querés contar algo. Para mí en lo personal son caminos muchas veces paralelos, o sea, muchas veces yo tengo necesidad de hacer una experiencia práctica en territorio de educación artístico, ver qué sucede, qué me pasa a mí, experimentar con las cuestiones pedagógicas, las herramientas artísticas, etc. Y otras veces es tomar distancia para intentar recopilar, muchas veces en ese trabajo de la mirada de investigación, a veces pido ayuda, sobre todo a gente del campo universitario, para sistematizar más fácilmente y con mayor velocidad toda esta transformación. Pero ya desde la observación directa yo creo que uno va teniendo esas cuestiones, esas miradas transformadoras de todo lo que puede modificarse, ¿no? Contanos, ¿qué vamos a ver? Pasemos. Bueno, hay un... Vamos a ir en realidad a pasar medio rápido el PowerPoint. Espera, porque muchas de las cosas generales se fueron diciendo, que hay una conceptualización más precisa, pero me interesa sobre todo que veamos videos posteriormente. ¿Qué implica el arte concretamente como en su accionar? Educa desde la práctica, ¿sí? Muchas veces no hay una teorización, sino que uno pone el cuerpo directamente para aprender, produce un conocimiento generativo, es una educación, práctica para accionar, produce participación, produce recursos, potencia los recursos individuales y colectivos, produce política, por lo tanto construye ciudadanía también. Vamos al siguiente, por favor. Vamos a pasar un poco por encima los marcos teóricos. En 2009 hubo una primera declaración de la Organización Panamericana de la Salud, donde empezaban a visualizarse algunos de los elementos importantes del arte como herramienta de transformación. El arte es un lenguaje privilegiado para la expresión y movilización de deseos y emociones, y por lo tanto deviene una poderosa herramienta promotora y reparadora de la salud, permitiendo a individuos y comunidades reelaborar situaciones críticas, dolorosas o problemáticas y promover mejores y más felices escenarios para sus vidas. Esto es de Lima del 2009. Ahora, yo les contaba que yo empecé a mirar estas realidades a finales de los 90. Hay todo un proceso que va desde la existencia de las experiencias individuales, la sistematización de la información, la valoración, catalogación, la legitimación, muchas veces académica, de la información para que tenga validez, y posteriormente de ahí recién pasa a instancias de políticas gubernamentales o políticas internacionales. Esta es como una primera mirada, un primer reconocimiento que hubo de la validez del arte. Vamos a la siguiente, por favor. Por suerte, en el 2019, y después de analizar más de 3.000 experiencias valiosas, ya la Organización Mundial de la Salud hizo su propia mirada, justo pre-pandemia, y dijeron en el foro de Helsinki: las artes pueden abordar problemas de salud insidiosos o complejos como la diabetes, la obesidad y la mala salud mental. Consideran la salud y el bienestar en un contexto social y comunitario más amplio y ofrecen soluciones que hasta ahora la práctica médica común no ha podido abordar con eficacia. Ahora ya a nivel mundial estaba la valoración adecuada del arte como herramienta artística. Pasamos al siguiente. Y dan algunos ejemplos concretos que nos sacan de los 3.000 casos que analizaron. Los niños pequeños cuyos padres leen antes de ir a la cama duermen más tiempo por la noche y se concentran mejor en la escuela. El teatro puede apoyar la toma de decisiones para adolescentes, mejorar el bienestar, fomentar la intercomunicación, la escucha, el trabajo en conjunto, etc. La música, bueno, la música puede ser un trabajo previo de la musicoterapia, de estudiar sus efectos mucho más profundo, entonces está mucho más sistematizado ya el conocimiento. Escuchar
música o hacer arte reduce los efectos secundarios de tratamientos contra el cáncer, incluyendo somnolencia, falta de apetito, alimentos, náuseas, etc. Siguiente. Música sus payasos reducen la ansiedad, en salas de espera, son experiencias hechas en casi todo el mundo. En el mal, con enfermedades de Parkinson, la danza es una herramienta que trabaja muy bien como herramienta de apoyo. No solo tiene acción sobre el cuerpo, sino que encima puede ser más rentable los tratamientos a reducir la cantidad de drogas necesarias muchas veces. Bien. Bueno. Después hay toda una serie de apreciaciones respecto a qué significa salud. No basta con esto de pensar una persona libre de enfermedades, sino que ya no podemos pensar hoy por hoy en un individuo sano. No existe un individuo sano, si no existe una familia sana, si no existe una comunidad sana, si no existe un país sano. O sea, está todo enraizado. Si el medio ambiente está contaminado, esa persona no puede estar sana. Entonces ahí es donde empieza a trabajar el arte con distintas herramientas. Bien, bueno, me encanta este cuadro final, de alguna manera sintetiza todo el proceso que comenzamos charlando sobre eso, ¿no? Bueno, cuáles son las preguntas, cuáles fueron tus primeras hipótesis. Bueno, acá está sistematizado, ordenado, digamos, de alguna manera, todos esos grupos que fuiste viendo, observando, explicando, me fuiste emocionando con ellos también, porque me parece que la emoción es algo que está presente en todo lo que nos compartiste hoy. Te cuento, así como cierre también, que nosotros en un contexto también difícil, en la Escuela de Gobierno de Salud Federal Ferrara, allá por el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, los trabajadores de la Escuela de Gobierno, trabajadores del Estado, que estábamos en ese contexto siendo echados de nuestros puestos de trabajo, desde la herramienta gremial que teníamos, que era el sindicato, que ya no alcanzaban las herramientas tradicionales, digamos, las asambleas, las reuniones, el canalizar la angustia de los compañeros, ver cómo nos organizábamos, cómo nos movilizábamos, eso no alcanzaba porque la emoción desbordaba y atravesaba y secaba la garganta. Encontramos una herramienta en el teatro comunitario y desde allí se creó un espacio hermoso, sanador para todos los trabajadores de la escuela, que fue el colectivo 451 Sanidad. La verdad es que nosotros pudimos poner en práctica esto del poder transformador y la herramienta política del arte cuando ya la realidad nos supera, ¿no? O cuando ya no sabemos las herramientas tradicionales que tenemos a mano empiezan a quedarnos cortas. Y básicamente, más allá de mi formación en las artes y de muchos de mis compañeros, todos desde el jardín de infantes, en la escuela primaria, en nuestra educación secundaria, recibimos formación artística, pero también la recibimos en el barrio, en la casa, en las canciones, en los carnavales a los que asistimos, en las fiestas populares de que participamos siempre, en los recitales a los que vamos. O sea que la formación artística está en nuestros territorios, me encanta y te agradezco de corazón que vos puedas investigar sobre esto, escribir sobre esto. Tenemos sus libros como fuente, digamos, de conocimiento y además de ejercicios de práctica y de sistematización. Te agradecemos mucho que hayas venido a compartir todo esto con nosotros. La verdad que ojalá que vuelvas otra vez. Y me gustaría dejar un espacio, ¿te parece? Para unas preguntas. Voy a compartir el micrófono, solo levanten la mano, yo les acerco el micrófono. Un comentario, una pregunta o compartirnos una experiencia serían muy bienvenidos para este cierre de conversatorio, ¿te parece? ¿Alguien que quiera contarnos una experiencia, hacer una pregunta? Ah, bien. Bueno, como experiencia quiero contarles que en el hospital Eva Perón están los payamédicos. Yo soy pediatra, así que cuando venían los payamédicos sonreían. Eran nuestros chicos, ¿no? Y bueno, y participábamos todos porque ellos se integran a la situación y realmente ese día mejoraban, es verdad. Y quería hacer una pregunta, que ya no estaba más o menos de acuerdo
pero al final, ¿el arte es ciencia o no? Podemos contarla. A ver, ante todo, me parece muy valiosa la mirada a veces que tienen algunos médicos que no van, digamos, a contramano de lo que muchas veces trata de instalar la ciencia, visto que es la hiperespecialización y la compartimentación cada vez más pequeña de los saberes, por ahí la necesidad de esta mirada amplia, ¿no? Que muchas veces lo que ofrece el arte. Y quiero destacar, por ahí justamente lo que me decías, me comentás que sos pediatra. El 9 de julio, acá en la provincia de Buenos Aires, hubo una experiencia muy rica de teatro comunitario y la primera que hizo la visualización de la necesidad de ese pueblo que estaba Patricios, es un pueblo que estaba en vías de desaparición. La primera que hizo la visualización de ese problema fue una médica pediatra que iba a atender ahí a ese lugar, con pocos niños que quedaban. Y a partir de allí se generó después una experiencia de teatro comunitario muy potente que hubo. Entonces, quiero destacar la amplitud de la mirada muchas veces necesaria, salir de la mirada común, y eso es lo que ofrece muchas veces el arte, ¿no? Esta posibilidad de la desmesura, no soy esto, puedo llegar a ser todo lo que me imagine. Hay una experiencia de teatro y dengue, en la provincia de Río Negro también hay un concurso ya provincial de obras de teatro para promover campañas del dengue. Entonces, ¿por qué no pensar dentro de 10 años, así como hace 20 años atrás no existían casi políticas públicas sobre esto? ¿Por qué no pensar en 20 años una subdirección de campañas de teatro de prevención de enfermedades? Todo es posible en la medida que lo podamos visualizar como una proyección posible. Y desde ahí creo que está la herramienta de las posibilidades del arte. Primero la compañera que está acá adelante, después le paso el micrófono. ¿Qué tal? Mi nombre es Sandra Vargas, directora de SEBA 79 de José Cepaz, y me quedaba pensando lo interesante que es esta propuesta, ¿no?, del arte. Sabemos que en los CEP hace un año se implementó la materia de artística. Nosotros, como somos SEBAS, en el programa no tenemos artística, y vemos la necesidad profunda y urgente de que nuestros adultos también tengan artística, porque cuando hacemos el mural en la escuela, todos pintan, sale el arte, todo lo que ustedes recién conceptualmente planteaban. Cuando hacemos alguna actividad para los talleres que llevamos al territorio en diferentes instituciones, los estudiantes pintan, hacen, construyen. Lo hacemos los docentes, que también no tenemos la herramienta que sí tienen los profesionales del arte, ¿no? Y nada, me tomo el atrevimiento de en este espacio poder plantear la necesidad que tenemos también de que esto se pueda desarrollar en un futuro inmediato, porque como bien ustedes decían, estamos viviendo tiempos muy difíciles y todo lo que engloba la palabra arte es necesario en el territorio y es urgente, porque nos libera, ¿no? Y como dicen muchos estudiantes, vengo a estudiar, a conversar con el otro, a estudiar, bueno, todo lo que genera estar dentro del SEBA, dentro de la escuela, ya te libera. Bueno, imagínate con arte. Así que bueno, nada, solamente eso. Gracias por esto que nos están compartiendo, pero bueno, era necesidad plantear este tema. Próximamente. Bueno, ya. Y logramos destrabar conflictos con Nación. Acá la compañera, el arte está presente en todas las etapas de nuestra vida, ¿no? Y hasta acá muy estudiado en las principales crisis de la producción artística cultural que hizo muchísimo. En la crisis de 2001 había como 450 espectáculos teatrales en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque está legitimada la herramienta artística para expresarse, para contar, para decir, para manifestarse. Es un síntoma de salud. Mi nombre es Claudia Ibarra y soy profesora de SEBAS 37, sede Ingeniero Mayans. Y nosotros, pensando en esto ya desde el año pasado y este año, siempre desde la asignatura que yo doy, que es lengua y literatura, primero incursionamos en la danza folclórica. Y eso generó la expresividad y manifestación incluso de conflictos áulicos y
de sanación. Y este año trabajamos el libro como objeto. Entonces, madres y guías de niños que van a la escuela pensaron libros para niños de 5 o 6 años con un tema relacionado con la salud y los buenos hábitos. Entonces ellas fueron hacedoras desde la confección del libro, el cosido, la encuadernación y la creación de las páginas. El objetivo era trabajar el arte, trabajar el libro desde la lectura con los niños y el tema relacionado con la salud. Bien, nosotros trajimos los libros, pero como no lo vamos a exponer, posiblemente el director o la directora de muestra de salud lo pueda subir para que se conozca. Estamos orgullosas. Ella es una de las alumnas hacedoras. Bueno, hola, yo soy Victoria, soy asesora en salud de Sebas 37, del Tigre y Coac. Y además, bueno, yo principalmente soy licenciada en enfermería, tengo el honor de trabajar en la maternidad Estela de Carlotto en Moreno, la única maternidad provincial que tenemos en la provincia de Buenos Aires, una maternidad centrada en la familia, donde se valoran los derechos reproductivos y sexuales de todas las mujeres, en Moreno. Yo creo que toda esta cuestión del arte, que todos tenemos derecho de llegar al arte, en mi maternidad las mujeres paren con música, acompañadas, nuestros bebés en la neo también, nos acompaña lo que es el arte textil, o sea, hay que hacer ropa para bebitos chiquititos, grupitos tejidos para acobijarlos. Yo creo que lo principal es que todo esto se acompañe con políticas públicas que acompañen a la sociedad y que llegue a todos, ¿no? Principalmente, y a todas. Disculpenme, pero tengo un compromiso. La fecha es Bueno, eso, gracias. Hola, buen día. Nosotros somos el Sebas 48, que está en el hospital Alejandro Porno de San Romero. El Sebas 48 se llama Doctor René Valor. Así que bueno, nada, y en esa época había mucho encierro. Y bueno, nosotros hoy estamos en el tercer año y el proyecto de nosotros es hacer un mural que tenga que ver la salud con educación. Ahora hay educación y tiene como objetivo mejorar la situación del tema de la discriminación y la estigmatización hacia las personas con problemas de salud mental. El plan de eso es que vamos a realizar un mural que tenga como tema principal en nuestro polo educativo, en sus paredes principales. Yo, pero el hospital forma parte de una red argentina de arte y salud mental. Tiene ya mucho tiempo de funcionamiento también y han generado unas experiencias increíbles en Chapadmalal, que son los encuentros de artistas internados en hospitales psiquiátricos. Han participado muchas veces. Soy docente de Sebas 1 y quería mencionar una experiencia que todos hemos vivido cuando vamos a un hogar de ancianos, donde una persona hace música para cantar. Y todos vemos viejitos que están, o uno
veces la música se ilumina, canta, se acuerdan de todas las canciones que cantaron durante toda su vida. Quería decir eso, que esa experiencia a mí me marcó, no podía creer que las personas tan tristes que se transformaran en un minuto. Eso me encanta. Vamos a escuchar a la compañera que estaba pendiente y lamentablemente dejamos una intervención más ahí y después tenemos que cerrar porque esto sigue y van a tener una jornada intensa de mucho trabajo y espero de muchas emociones también. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fiorella, yo soy estudiante de Sebastián en Mar del Plata, del tercer año y soy bailarina folclórica de los 15 años por 28. Y estoy estudiando el primer año del profesorado de danza folclórica. Para mí es muy difícil contar esta experiencia, pero está bueno para que vean la importancia de lo que es el arte en cuanto a la salud. En el 2023, además de ser madre de 2 hijos con discapacidad, que se me apoyó un montón para terminar secundaria, en el 2023 mi prima se suicidó, yo caí en una depresión muy grande, que me tiró en la cama tiempo y recuerdo que el día que fui a la psicóloga, yo tengo acompañamiento psicológico, mi hijo más grande, tiene 8 meses nacido y tiene 9, tenía 2 opciones básicamente, o me internaba y me medicaban o hacía algo. Yo dejé muchos años folclore, cuestiones personales con los chicos y demás, internaciones, un montón de cosas. Y volví de vuelta y hoy puedo decir que el folclore a mí me salvó la vida. Así que bueno, cuenten la experiencia. En la salud, yo, la agrupación en la que estoy son personas adultas. El arte a los jubilados se rejuvenece y a los niños les da oportunidades para que no queden en la calle. Así que creo que es muy importante que se haya acordado este tema. Me gustaría mucho que también haya un bachillerato en salud, en arte, en danza. Estaría muy bueno si se puede proponer, porque creo que también entra en lo que es salud y es muy importante. Así que bueno, muchísimas gracias. Nosotros somos del SEBAS 29 de la zona oeste y bueno, tenemos un equipo no solamente docente, sino la bendición de que somos profesionales de la salud, entonces podemos trabajar todos los ejes transversales que significa la historia de la salud, ¿no es cierto? Bueno, las experiencias nuestras, yo creo que en cada proyecto que hacemos tiene arte. Puedo contarle algunos. Uno de los últimos articulamos con el primero, segundo y tercer grado de escuelas primarias y preparado también para jardincito. Bueno, todo lo que significa salud lo trabajamos, todos los ejes, pero también articulamos con un equipo donde tenemos un recreadólogo, un musicoterapeuta, la profesora de literatura. Entonces los alumnos, a través del cuento, después de haber pensado en el proyecto, porque teníamos un déficit de vacunación, de calendario incompleto de vacunación. Entonces pensamos a ver cómo llegamos a estas edades, que no es nada fácil, y como docente tenemos todos experiencia docente, desde el arte
necesitamos por ahí articular con otros especialistas, porque hay que saber también tener herramientas, pero también saber articular. Bueno, hemos hecho jornadas hermosísimas donde a través del cuento hemos trabajado con el musicoterapeuta, con el recreador, que es el que nos organiza los grupos, y a gran cantidad de alumnos. O sea, y nos esperan siempre. Bueno, no sé si pasan después algunas fotos y cosas que trajimos, que mandamos, lo van a poder ver. Eso sí, utilizamos mucho lo narrativo, el cuento, la teatralización. Bueno, decía mi compañera acá pediatra que diga algo, porque así que vamos a cerrar. Perdón, bueno, voy cerrando acá. Todo lo que es salud mental, trabajamos todos los ejes, ¿sí? Así que siempre usando el arte. Buenas, buenos días. Mi nombre es Marcelo, soy del SEBA 13. Lo que quería, en parte, ya que tanto las autoridades como el personal del SEBA, darle gracias por todo lo que hacen por nosotros, por su trabajo, por las personas que están presentándose y dándonos aliento. Y si me permite, son 2 segunditos. El que les habla era un indigente, era un alcohólico, un borracho, un drogado. Toda su vida estuvo privado de libertad, entrando y saliendo de unidades penitenciarias. Conocí el SEBA 13 y hoy me miro de arriba abajo, mis profes que día a día me dan una mano, me alientan a seguir. Este año me recibo y el año que viene voy a la facultad. En parte es agradecerle a toda su tarea, porque ustedes no saben el gran esfuerzo y el gran trabajo que hacen en personas que realmente lo necesitamos. No entienden, no, ustedes hoy por ahí se van a dar cuenta un poquito, yo sé que se van a dar cuenta un poquito de todo el trabajo que ustedes hacen, esa tela de araña que cosen sin darse cuenta que en cada Sebas hay una esperanza, hay un futuro, hay algo que tal vez ustedes por su granito de arena no se dan cuenta, pero cuando eso se llena es importante. Así que quería agradecerles principalmente a mis profes, a Miriam, a Carlos, a ustedes. Que tiene que ver con arte, radio, estamos trabajando en el Hospital Esteves con la murga del hospital para los proyectos de jóvenes y memoria, trajimos los susurradores, todo este tiempo estuvimos practicando para venir a trabajar, y muchas cosas de arte, veo a los estudiantes por ahí, bueno, es un trabajo súper lindo, que siempre tratamos de estar fuera del aula porque entendemos que comunidad y los 3 cursos juntos, los centros que tenemos, se aprende en comunidad, se comparte y el arte nos salva, aprendemos mucho más fuera del aula que adentro con los contenidos porque podemos aprender haciendo y me parece que eso es importante y creo que esto se tiene que pensar porque es trabajar en clave SEBA, trabajar desde lo colectivo, trabajar fuera del aula, dejar un poco la normativa de costado para poder empezar a hacer, aprender haciendo. Esto es lo que se van a llevar los estudiantes cuando egresen de los SEBA. Eso, nada más. Un segundito.
Claudio es, un poco redundante, con nombre inclaudicable. Ha estado haciendo esto que les está presentando hoy con muchísima generosidad, porque fue respuesta a una invitación completamente informal y aventurada, en escenarios muy difíciles y con muchísima artesanía y un enorme compromiso, con convicciones que eran muy sentidas, muy propias y relevadas también del terreno en el que él circulaba, que la empatía que fue sintiendo con lo que iba construyendo es lo que gestó todo este acopio de saber, que además lo fue sistematizando no en encuadres institucionales como los que podemos llegar a conocer en el ámbito académico o en organizaciones del sistema de salud, sino desde una labor muy artesanal en los intersticios de las instituciones. Entonces, quiero decir esto para agradecerte, Claudio, porque es por esa misma empatía que estás acá, y eso que se generó recién es parte de lo que se genera con este tipo de propuestas, y además para decirles que esos libros que presentó tan modestamente, que dijo que estaban por ahí, son libros que fue produciendo con una editorial que también lo ven producto de este trabajo, y que sugiero realmente que se acerquen a por lo menos mirarlo, porque no hay otro lugar en el que se haya generado esta sistematización de saber. Así que, Claudio, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Ahora vamos a pasar a la activación.